te acerca al castigo. El camino correcto es la ley. Ella protege tu voz, tus derechos y tu comunidad. Respeta la ley, cuida a tu gente, defiende tu futuro. Señor, por favor le pido, déjeme pasar. Mi hija está enferma y no puedo llegar al hospital por culpa de este bloqueo. No, nadie pasa hasta que el gobierno nos escuche. Mis verduras se están pudriendo. Esto no es justo. Esto no es protesta, es castigo y nosotros no tenemos la culpa. Hijo, la protesta es un derecho, sí, pero sin violencia. Y entonces, ¿cómo nos escuchan? Dialogando, organizándose legalmente. Si violamos la ley, perdemos la razón. Y afectamos a los nuestros. Por favor, compréndame. Mi hija está sufriendo por algo que ni siquiera entiende. Bloquear vías, impedir el tránsito o causar daños puede traerte consecuencias penales. El derecho a protestar es legítimo, pero si perjudicas a otros, vulneras el Estado de Derecho. Ya llega la información, noticias con corazón, local, regional e internacional. Huillaricui va a empezar. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricui. Muy buenos días, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al informativo Huillaricui correspondiente a hoy, 19 de noviembre 2025. Un saludo cordial para cada uno de ustedes que a esta hora de la mañana ya están en sintonía de radio Surfui, Hatun Napayukuy, Hatun Marcariqui Campaj, Ñañalay, Turalay, Erikamushanki, Orastaca, Surfui Nescata, Guairawasi, Surfui Nescamanta, Noigoja, Yoxerimushaiko, Acepes, Huillaricuna, Bajaricuna, Caricucha, Mincaricuna, con Antutamantampaj, y Maña y Caña Cajtempes, Ñañaturaicuna, Acepes, Gelgairamanquis, WhatsApp Nescayama, 974-7824. 20 Huillaricuychu, Bajaricuychu, Cachampas, Mincaricuychu, Cachampas, con Ampunchaupas, Pacarempaj, Churairamanqui, mensaje chat, Chay llaman, WhatsApp 974-7824-20. Y bueno, hoy amanecimos realmente con una alegría, de todas maneras, claro que sí, y estoy seguro mucho más. La alegría, pues, en el distrito de Coyllurqui estamos celebrando un aniversario más. Pues anoche seguíamos las redes sociales, la serenata, por supuesto, el saludo a nuestro distrito de Coyllurqui, artistas que obviamente han estado cantando y haciendo bailar
a cada uno de ustedes en Coyllurqui. A esta hora de la mañana, estoy seguro que muchos ya muy levantaditos temprano, algunos seguramente todavía descansando después de haber disfrutado de esta serenata. Sin embargo, ya las autoridades a esta hora de la mañana ya están listos seguramente para poder dar inicio también con las actividades que se tienen pues programadas básicamente para hoy, ¿no es cierto? En su día central, que es 19 de noviembre. Queridos amigos, un saludo cordial para Coyllurqui con todas las actividades que ustedes han tenido, han desarrollado a lo largo de estos días, efectivamente deportivas, culturales, seguramente muchos de ellos que han participado, grandes y chicos. Un saludo, un abrazo en estos 83 añitos, en estos 83 añitos de creación del distrito de Coyllurqui. Ojalá podamos tener la conversación o al menos el contacto y el saludo pues de parte de su primera autoridad, en este caso de su alcalde, el profesor Fritz Valencia Bárcena. Pero bueno, ahí va el saludo para el distrito de Coyllurqui en sus 83 años. Y bueno, por supuesto, ayer también se ha estado participando de parte de Minera Las Bambas en este desfile cívico o en este desfile institucional, básicamente en el distrito de Chalhuahuacho, que también cumplió 31 añitos. Estoy seguro que del mismo modo Minera Las Bambas estará saludando con una comitiva hoy en el distrito de Coyllurqui en un desfile también institucional que se estará desarrollando. Esperemos que sea así y que todas las instituciones se puedan sumar y dar pues un saludo correspondiente, como tiene que ser en estos 83 añitos de creación política del distrito de Coyllurqui. Saludos al distrito de Coyllurqui. Bueno, queridos amigos, tenemos información que compartir efectivamente con ustedes en esta mañana, en muchos casos seguramente con nubladito, ¿no es cierto? El Rey Astro no sé si salió por su zona, por su comunidad, quizá por allí está nubladito, que quiere llover también, aunque estos días pasó la lluviecita, ¿no? En algunas partes pasó la lluviecita en algunas partes, pero siempre estemos preparados para todo, queridos amigos. Bueno, información desde la provincia, desde nuestra provincia de Cotabambas. En adelante voy a estar dándoles mayores detalles con respecto a esta importante actividad que se viene pues efectivamente desarrollando. Mucha atención, queridos amigos, mucha atención, y bueno, estén también por supuesto con respecto a esta actividad a nivel provincial, ¿no? Tambobamba ha colocado la primera piedra de proyecto de agua potable y saneamiento en la comunidad de Punapampa. Una actividad muy importantísima, siempre pensando en la salud de las personas, porque de nada nos va a servir el hecho de que seguramente podamos tratar de alimentarnos lo mejor, pero si no vamos a tener una agua segura, que no tengamos ahí seguramente el hecho de la salud en cuanto a la familia, grandes y chicos, y sobre todo en los chicos, no podría ayudarnos, ¿no? Y entonces en este marco el tema de agua potable, saneamiento es importantísimo en nuestras comunidades, y uno de ellos es en Punapampa. Más adelante les estaré dando detalles, una inversión que se va a desarrollar en su ejecución, más de 3 millones, más de 3 millones en esta importante obra en nuestra provincia de Cotabambas. Y del mismo modo, actividades importantísimas que se desarrollan en nuestros distritos, prontamente también en el distrito de Mara, este 28 de noviembre se viene impulsando también obras importantes, por ejemplo, el mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable rural, ampliación del servicio de alcantarillado y otras formas de disposición sanitaria. En Pampapampa, en San Miguel Mara, se va a estar dando inicio.
inicio, una obra que también va a llevar una inversión más de 3 millones este 28 de noviembre. En todo caso, seguramente también la población de esta zona, Pampa, están ya alistando para que puedan dar inicio a esta importantísima obra que tiene que ver también con el tema de agua, salud, realmente importantísimo para toda la población. Así están, queridos amigos, las actividades que se vienen desarrollando en nuestros distritos, en nuestra provincia, y bueno, el distrito también de Akira, lo propio, ¿no? Viene desarrollando actividades en este caso en cuanto a lo que viene a ser agropecuaria, ¿no? Asistencia técnica, veterinaria, que también se viene dando en las comunidades. Bueno, les decía hace unos instantes, bueno, Coyurqui está en plenas actividades conmemorativas por sus 83 años y por supuesto Chalhuahuacho también aún tiene todavía actividades, entendemos, para hoy y mañana, ya casi culminando sus 31 años de aniversario, que también vienen celebrando y desarrollando estas actividades básicamente ya protocolares, culturales, en nuestro distrito de Chalhuahuacho. Del mismo modo, el distrito de Cotabambas viene desarrollando actividades importantísimos y resaltar efectivamente estos proyectos que se vienen ejecutando, el proyecto Ovinos, por ejemplo, el distrito de Cotabambas, una noticia realmente favorable, una noticia positiva, del desarrollo, el trabajo técnico en este proyecto de ovinos viene dando resultados en el distrito de Cotabambas, porque pues los nacimientos múltiples de ovinos ya está dando un resultado positivo. Ahí vemos las fotografías entre 2, 3 corderitos pues que están naciendo nacimientos múltiples en el distrito de Cotabambas, y realmente contentas las familias con este avance, con este desarrollo en cuanto a lo que viene a ser pues pecuario, que también viene avanzándose en el distrito de Cotabambas. Más adelante les estaremos dando mayor detalle también con respecto a cómo es que se viene trabajando en este proyecto. 6 de la mañana, queridos amigos, 6 de la mañana ya con 43 minutos, 6 de la mañana con 43 minutos, y en el plano regional, queridos amigos, una información no tan positiva, realmente fatal, básicamente con respecto a esta información que se viene dando a través de las redes sociales y por supuesto también los medios de comunicación a nivel de nuestra región de Apurímac. 3 mineros artesanales han perdido la vida por un derrumbe, esto en el socavón de Colpa, en Curahuasi. De acuerdo a las primeras informaciones, los jóvenes perdieron la vida por aplastamiento tras desprenderse una de las paredes de la labor minera. Familiares consternados por esta trágica desaparición de 2 jovencitos que pues efectivamente ellos han entrado o ingresado a laborar seguramente en esta actividad también. 3 jóvenes que se fueron a trabajar a la mina para labores, dice, para ver un futuro mejor para ellos, ¿no? Han perdido trágicamente su vida tras un derrumbe ocurrido en el interior de la labor minera artesanal, donde extraían mineral en el sector de Huallaco, en la comunidad de Colpa, en el distrito de Curahuasi, en nuestra región de Apurímac. Se trata pues de José Manuel Gómez, de 20 añitos, de Nelson Alarcón Huachaca, de 24 añitos, de Johan Arredondo Borda, de 26 añitos. Según la información preliminar, se encontraban trabajando en este socavón cuando un desprendimiento de tierra y rocas pues ha sorprendido a estos 3 jóvenes y los ha sepultado. Hasta el lugar se han trasladado efectivos de la comisaría de Curahuasi para realizar las constataciones también pues justamente de lo sucedido, y se están dando las investigaciones justamente sobre la muerte de estos 3 trabajadores jóvenes. Una pena realmente esta noticia que nos consterna, nos llega a muchas familias, porque son jovencitos de 20 y tantos añitos que pues ellos han visto seguramente el hecho de poder ver un mejor futuro para ellos y ingresar en estos trabajos. Lo más difícil
difícil es a veces decir, pues el hecho efectivamente, en estos trabajos artesanales no se ve el tema de seguridad. Usted y yo sabemos, y justamente por eso es que ocurrió esta desgracia que ha llegado a estos 3 jóvenes. No se ve el tema de seguridad, y entonces muchas veces a través de este medio de comunicación lo que hemos hecho el llamado es que no estamos en contra de un trabajo, de una labor que seguramente ustedes como familias, como comunidades se viene desarrollando, no solo en Curahuasi, no solo en algunas provincias de nuestra región, en muchos sectores del país, incluida también obviamente nuestra provincia y también la provincia de Grau, sino el hecho es que al formalizarse, el hecho es que al trabajar de forma, en este caso, dando seguridad a los trabajadores, sería algo mejor, ¿no? Y no estemos dando estas malas noticias, que efectivamente se puedan desarrollar estos trabajos, sobre todo con seguridad, sobre todo dando, cuidando la vida y la salud de los trabajadores. Entonces, ahí está un claro ejemplo que, pues, obviamente a veces tenemos que estar dando estas malas noticias. Bueno, en el marco ya de la información nacional, queridos amigos, estaremos también dándoles mayores detalles en adelante en el desarrollo de estas informaciones, pero ya les voy comentando con respecto a la subcomisión del Congreso que ha aprobado el informe final que recomienda inhabilitar por infracción constitucional a 4 fiscales supremos. La subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso ha aprobado el informe final de la denuncia constitucional que recomienda inhabilitar por 10 años para el ejercicio de sus funciones públicas a los fiscales supremos. Mucha atención: a Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez Velarde, a Zoraida Ábalos y Delia Espinosa. Justamente la subcomisión de acusaciones constitucionales ha aprobado este informe de denuncia constitucional 528 que recomienda inhabilitar estos 10 años para el ejercicio de funciones públicas a los fiscales que acabamos de dar a conocer. Vamos a dar mayores detalles en el marco que se ha desarrollado. Y por otro lado, queridos amigos, la información: la Comisión de Mujer y Familia ha aprobado el proyecto que garantiza la pensión a los hijos de los transportistas víctimas de la criminalidad. Y justamente esta Comisión de Mujer y Familia del Congreso de la República, presidida por la parlamentaria Milagros Jauregui, se ha aprobado con amplia mayoría el predictamen del proyecto Ley 12602-2025, presentado por la congresista Ruth Luque, que propone otorgar una pensión de orfandad a los hijos de trabajadores de transportes públicos fallecidos a causa de la inseguridad ciudadana, la extorsión o la delincuencia, mientras amplían justamente sus funciones. Bueno, efectivamente, pues cuántos conductos no perdieron la vida a lo largo de estos últimos años, básicamente a causa de la inseguridad ciudadana, y muchos hijos, muchas familias que han quedado efectivamente en la orfandad, ¿no? Ahí está la información, queridos amigos, ahí está la información básicamente para hoy, que también de hecho vamos a estar ampliando. ¿Y qué más se tiene del Congreso? La información también nos llega con respecto a Betsy Chávez. El Congreso debatirá mañana el informe final que recomienda su inhabilitación por el intento de golpe de Estado. El futuro de Betsy Chávez, la exministra de Pedro Castillo, en mano del Congreso en estos instantes. El miércoles 19 de noviembre los parlamentarios debatirían, hoy estarían debatiendo este informe de la comisión permanente que plantea inhabilitar por 10 años por el intento de golpe de Estado en diciembre de 2022, como recordamos. En todo caso, hoy también el Congreso estará debatiendo con respecto a la señora Betsy Chávez, y estaremos atentos a lo que la comisión o el Congreso debata en esta mañana sobre este informe final.
6 de la mañana con 50 minutos, 6 de la mañana con 50 minutos, ahí está la información en el plano nacional que estaremos también ampliando. No se olvide, si es que usted tiene información que compartir desde su comunidad, su sector, su centro poblado, su distrito, usted también puede saludar al distrito de Coyurqui en este nuevo aniversario. Puede hacerlo a través del WhatsApp o también puede hacerlo a través de las redes sociales. Ya estamos al aire a través de Facebook, Surfui Radio, estamos Surfui Cotabambas también Facebook, y estamos por supuesto a través de YouTube, que también nos pueden dejar sus mensajes y nosotros estaremos atentos para leer justamente sus saludos que ustedes van a poder desarrollar, queridos amigos. Y entonces ahí está el número 974-782420, que estaremos atentos a lo largo de estas 2 horas del informativo Willaricui. Turaykuna kunanka, a ver, Ichapashaka Napayukuy, distrito de Coyurqui, Nesjariki, Azoipas, Kunan Puncho, Hatun Punchaunin, Rey Michayukushan, 83 añitos, ¿ah? Chayaka Napayukuy, Chumay, Karulachta Pichukashankips, Napayukuy Tachumonashankipas, distrito de Coyurqui, Yachtaikita, Kelgaira Mayanki, WhatsApp Nescallama, 974-782420, no caña Nawin Chaira Pusaiki. Bueno, ahora sí, vamos a la información. En todo caso, queridos amigos, ya el informativo Willaricui. Hoy, miércoles 19 de noviembre de 2025, año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. Bueno, la frase de la semana que nos está acompañando, queridos amigos, y para poder reflexionar, mucha atención, no trates de convertirte en un hombre de éxito, sino más bien en un hombre de valor, en un hombre de bien, ¿no? Repito, no trates de convertirte en un hombre de éxito, sino más bien en un hombre de valor, en un hombre de bien. Bueno, trabajemos para ser mujeres y hombres o varones de bien, de valor, que su comunidad, que nuestro distrito, que el sector, que el barrio, que donde usted esté viviendo, que la familia finalmente, siempre el día que partamos de este mundo, nos recuerden que pues usted, caballero, usted señora, ha sido una persona íntegra, una persona honesta, una persona trabajadora. Y bueno, y así nos puedan recordar, empezando por la familia, empezando por el barrio, empezando por la comunidad y empezando seguramente por nuestra sociedad. Trabajemos en ello. No está mal el hecho de que sea exitoso, está bien, pero su enfoque que sea un hombre, que sea una persona de valor y una persona de bien en esta sociedad. Vamos, ahora sí, un día como hoy, vamos a retroceder en el tiempo, en los años, y vamos a recordar un día como hoy. Hoy se recuerda el Día Internacional del Hombre. Un saludo para todos los hombres, ¿ah? Sobre todo a mis compañeros de trabajo, a todos los hombres, los compañeros de mi trabajo ahí, les mando un saludito. El Día Internacional del Hombre. Día Internacional de la Mujer Emprendedora. Un saludito cordial también a las mujeres emprendedoras, a todas las mujeres emprendedoras. No hay una mujer que no sea emprendedora. Usted podría decir, pues hay alguien que se queda en casa y no es emprendedora. ¿Cómo que no? La mujer, si es que se queda en casa, la mujer está ahí haciendo, tejiendo, la mujer está haciendo alguna manualidad, está ofreciendo estos trabajos que lo hace en la casa, ahí en el mercado un sábado, un domingo, a las amigas, a las amistades, a la familia, está ofreciendo todo lo que está trabajando. Y es una mujer emprendedora porque está sumando también a la familia. ¿Qué le parece? Entonces no hay una mujer que no sea emprendedora. No conozco absolutamente. Vamos, en todo caso, un día como hoy también recordamos y retrocedemos en el tiempo hasta 1493. Hasta 1493, Cristóbal Colón llega a Puerto Rico. En 1839, el Congreso dispone que el pueblo de Coracora se denomine villa. En 1841 muere, dice, en Bolivia, Ingavi, en Bolivia, el mariscal Agustín Gamarra Mesía, militar, político peruano, fue presidente constitucional en 2 oportunidades, en los años de 1829-1833. Asimismo, en 1839.
tuvo que sofocar 14 revoluciones. Invadió Bolivia y murió en batalla el mariscal Agustín Gamarra. En 1939 nace a orillas del río Amazonas la escritora brasileña Edna de Andrade. En 1968 nace en Lima la cantante y actriz peruano-venezolana Cintia Karina Moreno. Protagonizó telenovelas venezolanas. En el 2000, desde Japón, el ingeniero Alberto Fujimori envía su renuncia a la presidencia de la República. El 2008, el tenista Luis Horna recibe los laureles deportivos como reconocimiento tras haber ganado el torneo Roland Garros dobles con una tenista uruguayo. En el 2012, la Corte Internacional de Justicia de La Haya da a conocer su fallo sobre el litigio territorial entre Colombia y Nicaragua. El 2013, en la ciudad de Beirut, Líbano, 2 suicidas musulmanes hacen explotar sendas bombas en la embajada iraní, donde mueren 23 personas y quedan heridos más de 160 personas. 2016, en Chile, se realizan elecciones presidenciales y gana Sebastián Piñera. 2023, hace poquito, segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Argentina. Javier Milei gana las elecciones. 6 de la mañana con 58 minutos. 6 de la mañana con 58 minutos. Ahora sí, nos vamos de lleno a los titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. Titulares en el plano local. Hoy estamos 19 de noviembre 2025. Informativo Willaricui para toda la provincia de Cotabambas, Grau, Chumbivilcas, Paruro, Anta. Vamos con la información. Hoy el distrito de Coyurqui cumple 83 años de creación política. En este marco de celebración se han desarrollado actividades culturales, académicos, deportivos y grandes y pequeños que están disfrutando de este nuevo aniversario. En esta ocasión debemos resaltar el desarrollo de este distrito con decenas de obras que se vienen ejecutando en beneficio de la población. Más información, queridos amigos, más información. Minera Las Bambas durante estas últimas semanas viene desarrollando campañas de salud en las comunidades de Andrés Avelino Cáceres, Pisacasa, Yuricancha, Huaruma, Congota, Arcos Pampa y entre otras localidades. Estas atenciones son en diferentes especialidades: ginecología, obstetricia, medicina, odontología, laboratorio y muchas otras especialidades. El mismo que continúa hasta el 20 de noviembre según cronograma en diferentes comunidades de nuestra provincia de Cotabambas. Más información, gran final de la Copa Municipal Cusi Causanapag 2025. Tras una intensa y apasionante competencia en donde participaron más de 180 equipos de las categorías damas, máster, jóvenes, la gran final superó todas las expectativas y se consagró los nuevos campeones de esta edición histórica en el distrito de Chalhuahuacho. Mucha atención y también un saludo cordial a todos los campeones, categoría jóvenes, campeón Pararani, subcampeón Acoipampa, en categoría damas, campeón Tambuya, subcampeón Cuncaña, en categoría máster, campeón Señor de Huanca, subcampeón Casa. Un saludo a todos los jóvenes, a todos los máster y a todas las damas quienes han disputado pues en este deporte, ¿no? Cusi Causanapag 2025 en Chalhuahuacho pues llegó a su parte final. A través del proyecto Familia, la Municipalidad Provincial de Cotabambas anuncia la realización de un taller de habilidades blandas dirigido a estudiantes de cuarto y quinto de secundaria del distrito de Tambobamba. Este 20 de noviembre, mañana 20 de noviembre, el taller de habilidades blandas se enfocará en 4 pilares de desarrollo personal que son fundamentales para la transición a la educación superior y a la vida adulta. Escuche bien, usted va a recibir en este taller autoestima, manejo efectivo del tiempo, orientación vocacional, toma
toma de decisiones. Están invitados todos los jóvenes de cuarto y quinto año del nivel secundario del distrito de Tambobamba para participar de este taller de habilidades blandas. Vamos con más información. La Municipalidad Distrital de Cotabambas informa a la población que gracias al trabajo técnico desarrollado en el proyecto Ovinos, se viene registrando importantes resultados en la campaña de reproducción ovino. En las últimas semanas se han reportado nacimientos múltiples, incluyendo partos de 2 y 3 corderitos por borrega, lo cual representa un logro significativo para la producción local. Estos resultados se deben al tratamiento reproductivo aplicado a borregas previamente seleccionadas, siguiendo así un riguroso protocolo de sincronización de celo que mejora la ovulación, multiovulación y aumenta pues la fertilidad del hato. ¿Qué le parece? Uy, ahí imagínense pues la oveja con sus 2 criitas, con sus 3 criitas. Qué bueno realmente esos trabajos que se vienen realizando en beneficio de la población. Más información, queridos amigos, más información. La Municipalidad Distrital de Mara informa a toda la población que este viernes 28 de noviembre se dará inicio a un importante proyecto, el mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable rural y ampliación del servicio de alcantarillado. Este proyecto impulsa con responsabilidad y compromiso en el sector Pampa, en San Miguel Mara. Por esta gestión busca garantizar el servicio básico de calidad para las familias de Pampa, contribuyendo a mejorar sus condiciones de vida, promoviendo así la salud pública y fortaleciendo el bienestar comunitario. 7 de la mañana con 2 minutos, 7 de la mañana con 2 minutos. Más información, queridos amigos. Huillarico y Guajarico y Mincarico y Caricuchan, que hay horas tacas, pues Huillarico y Ñañachay, Turachay, y Chapaschaca, Shan, informaciones, comunidad Niquipe, Guajarico y Chumincarico y Chu, que el Gairaman, que WhatsApp nos llama, 974-78-24-20. Ahí estamos y atentos justamente para poder, queridos amigos, compartir la información que ustedes también tienen ahí en sus comunidades. Nos vamos con la información en el plano regional. Mucha atención. 3 mineros artesanales jóvenes perdieron la vida por derrumbe en Socavón. Esto en Colpa, en Curahuasi. De acuerdo a las primeras informaciones, los jóvenes perdieron la vida por aplastamiento tras desprenderse una de las paredes de la labor minera. Familiares consternados por esta trágica desaparición piden que se investigue. Mientras tanto, el gobierno regional de Apurímac realizó con éxito el Encuentro Regional de Juventudes Apurímac 2025 en coordinación con la Secretaría Nacional de la Juventud. El evento congregó a más de 180 jóvenes de toda la región de Apurímac, quienes se dieron cita en el Auditorio Regional Micaela Bastidas en la ciudad de Abancay. Más información en el plano regional. Inauguran el Pasillo de la Esperanza. Esto en el Hospital Regional del Cusco. Iniciativa busca demostrar que de la mano con la ciencia y el amor de los padres, los bebés prematuros pueden recuperarse y llevar una vida plena. La llegada de un bebé es sinónimo de dicha en el entorno familiar. Sin embargo, a veces por factores externos o internos, los bebés nacen pues prematuros y algunos de ellos deben pasar por situaciones un tanto complicadas que merecen la atención de toda la familia y de los profesionales especializados. Más información. Detienen a mujer acusada de acuchillar a su pareja, esto en Cusco. Acusada fue trasladada a la comisaría mientras víctima fue socorrida en el hospital. Efectivos policiales pertenecientes a la comisaría de San Sebastián en Cusco intervinieron y detuvieron a una mujer por presuntamente acuchillar a su pareja en medio de una discusión. Hecho registrado en el interior de un domicilio ubicado esto en el distrito de San Sebastián. ¿Qué está pasando con la salud mental? Podría haber discusiones, claro, como cualquier seguramente pareja, ¿no? Habría discusiones, pero llegar a estos extremos, queridos amigos, ya la situación a veces creo que sale del control, Si es que no hay entendimiento, no hay comprensión y sabe usted que no puede controlarse sus impulsos, entonces mejor sepárese y de esa forma no esté llegando a estos tipos de extremos ya, de estar pues atentando contra la vida de la otra persona. En Puno, colombiano es investigado por atacar con arma
punzocortante a un ciudadano para robarle su celular. El transeúnte fue interceptado por el extranjero identificado como Brian Serna, quien habría exigido que le entregue el celular y el dinero. El juzgado de investigación preparatoria de San Román dictó 9 meses de prisión preventiva en contra de un ciudadano colombiano investigado por atacar con arma punzocortante a un transeúnte para robarle su celular. Esta situación no solo pasa en la capital, sino también ya está sucediendo en nuestras regiones. Mucho cuidado con los jovencitos, con las señoritas. El hecho de estar agarrando el celular mientras uno camina y estar ahí distraído con el celular puede pasar muchas situaciones. Seamos un poquito más responsables con el celular. 7:06 a.m. Fiscalía irrumpe en 8 casas por presunta negociaciones ilícitas en agrorural, esto en Ayacucho. Desde tempranas horas, la Fiscalía Anticorrupción de Ayacucho ayer realizó un amplio operativo que incluye el ingreso forzado y registró 8 viviendas en distintos distritos de Huamanga y Huanta. La acción forma parte de una pesquisa que busca esclarecer un presunto esquema de acuerdos irregulares dentro de agrorural. ¿Dónde no está este tema? Pues del hecho de estar siempre viendo sacar dinero, cómo sacar dinero, ¿no? Estos grupos que trabajan en diferentes instituciones. Alcalde de Cangallo acusado de direccionar y sobrevalorar obra de 20 millones de soles fue detenido y se allanaron diversas municipalidades. También en otros proyectos de Independencia y Chincho, el segundo despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios en Ayacucho, con participación de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú, desarrollan un operativo de allanamiento y detención con la finalidad de desbaratar a una presunta organización criminal, los sagaces de gestión de obras. No les digo dónde no están estos grupitos sacando dinero siempre. Cuidado con estas situaciones, con las primeras autoridades y pues luego van a estar en investigaciones. En Ucayali, joven es detenida tras ser acusada de robarse 11,000 soles de su trabajo. ¿Para qué? Para comprarle el regalito a su pareja. Según la denuncia, la mujer aprovechó, dice, la confianza que tenía con la dueña de del negocio donde trabajaba para llevarse pues el dinero. Con este monto le había comprado una moto a su enamorado, un celular también y la ropa nueva. Le había llevado ahí sus pantalones, su camisa, su casaquita. Mi amor, yo trabajé mucho, acá te regalo tu moto, tu celular y toda tu ropita. Así le dijo la joven. ¿Qué le parece? ¿Qué situación realmente más? O sea, uno no puede pensar, imagínate todo por el enamorado, robar, y en una situación ahora la joven va a tener que ir pues seguramente a la cárcel. ¿Qué vamos a hacer? Poder Judicial dicta 9 meses de prisión preventiva para hombre acusado de matar a su madre y abuela en Lambayeque. Los vecinos señalaron que el ataque se habría dado porque el hombre quería que sus parientes le entreguen dinero para comprar drogas. Esta situación también que no para y se repite muchas veces. Jóvenes que no están haciendo nada, se dedican a la droga y luego, claro, llegan a estos extremos de matar a sus seres queridos. Todo por querer tener dinero y comprar pues estas drogas también. Mucho cuidado, hablemos siempre en la familia y siempre estemos vigilantes de nuestros hijos, sean pequeños y sean grandes. Más información, nos vamos ahora sí a la información en plano nacional. Comisión de Energía y Minas aprobó ampliar el reinfo hasta el 31 de diciembre de 2027. La Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República ha aprobado nuevamente la ampliación de registro integral de formalización minera hasta el 31 de diciembre de 2027. La decisión se aprobó con 17 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención. Durante la sesión también se aprobó la suspensión procedimiento de exclusión de reinfo aplicado en junio de este año y que afectó alrededor de 50,000 inscritos.
Más información. Lavamoto. Caso Lavamoto. Fiscalía investiga nueva red de pitufeo en la campaña de Keiko Fujimori. Según la primera fiscalía contra el lavado de activos, se habría usado identidades falsas o de prestanombres para encubrir, dice la fuente real, de los más de 1.309.770, canalizando así al interior del partido de Keiko Fujimori entre el 1 de septiembre de 2020 al 30 de julio de 2021. ¿Qué le parece? El pitufeo, más de 1 millón. La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó por mayoría iniciar una investigación contra la congresista Lucinda Vázquez, dice, por el llamado caso Corta Uñas. En los videos pues revelados por el programa Cuarto Poder, se ve a uno de sus asesores cortándole las uñas de los pies mientras ella estaba sentada en la oficina parlamentario en pleno horario laboral, como ya usted y yo sabemos, ¿no? Entonces va a entrar en todo caso a la Comisión de Ética, Corte Suprema, y tanto se tiene que esperar, ya pasaron esta información creo que más de un mes. Corte Suprema decidirá este 24 de noviembre si confirma condena de 8 años contra Daniel Salaverry por peculado. La Sala Penal Permanente evaluará si ratifica, modifica o revoca la condena impuesta al excongresista por presunto mal uso de fondos asignados a su labor de representación. Salaverry fue sentenciado a 8 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos. 7 de la mañana con 12 minutos, información en el plano nacional. La subcomisión del Congreso aprueba informe final que recomienda inhabilitar por infracción constitucional a 4 fiscales supremos. La subcomisión de acusaciones constitucionales aprobó el informe final de la denuncia constitucional 528 que recomienda inhabilitar por 10 años para el ejercicio de sus funciones públicas al ex fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, a los fiscales supremos Pablo Sánchez Velarde, Zoraida Ábalos Rivera y Delia Espinosa Valenzuela. Vamos con la información en el plano internacional. En el plano internacional nos traen información. Trump logra apoyo de la ONU a su plan para Gaza, pero la falta de detalles, dice, ensombrece en su futuro y genera críticas. El plan incluye la creación de una junta de paz y una fuerza internacional de estabilización, ambas encargadas de supervisar el desarme de Hamás y garantizar la seguridad en Gaza hasta 2027. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este lunes una resolución dictada por la administración de Donald Trump que pues busca transformar la frágil tregua en Gaza en una paz duradera e iniciar la reconstrucción de la franja. La exportación peruana acaba de recibir una buena noticia en el marco del comercio con Estados Unidos. Según informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 100 productos ingresarán al mercado estadounidense con un arancel cero, lo que permitirá un aumento de las ventas. Los productos liberados de los aranceles en Estados Unidos representa el 24% de la canasta exportadora hacia el país de Norteamérica. Los bienes provienen del sector agroexportador. Qué buena noticia para nuestro país. Rodrigo Paz denuncia corrupción por $15 millones y acusa a Arce de dejar sin dinero a Bolivia. Tras una semana en el poder, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, presentó un balance sobre el estado de las finanzas del país luego de la salida del gobierno de Luis Arce. Según denunció, la gestión anterior dejó pérdida por unos $15 millones debido a hechos de corrupción. Les digo, la corrupción, ¿dónde no está inquistada? ¿Dónde no está metida? El planeta entero, creo,
No sé si habrá excepciones. El Papa afirma que quiere viajar a Perú, Argentina, Uruguay y a Guadalupe, en México. El Papa León XIV afirmó este martes que, por supuesto, dice él, que quiere viajar a América Latina y citó su deseo de viajar a Brasil y a Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en México, así como a Uruguay, Argentina y Perú, al responder a los periodistas en su salida de su residencia en Castel Gandolfo. En deportes, ¿qué tenemos información en deportes? En Willaricuy, Surfo y Deportes. Surfo y deportes, y en deportes, queridos amigos, información: Perú se despide de la gira por Rusia sin triunfos. Chile le volteó 1-1 al equipo de Manuel Barreto con un jugador menos, a pesar de adelantarse en el marcador con un gol de Alex Valera. La selección peruana sufrió una remontada en su último amistoso internacional de fecha FIFA 2025. Una pena realmente lo que ocurrió ayer, ¿eh? Un nuevo peruano en el extranjero, Paulo Fuentes, ficha, dice, por Atlético Racing de Argentina tras descender con Alianza Universidad de la Liga 1 al fútbol de Argentina. El defensor Paulo Fuentes, con amplio recorrido en el torneo peruano, vivirá su primera experiencia en el extranjero tras llegar a Atlético Racing. Mientras tanto, Raymond Manco no se guardó nada y despotrica contra Jairo Concha tras derrota de la selección peruana. Dijo: no asumes, te escondes. Se fue con todo, ¿eh? El exfutbolista apuntó contra Jairo Concha no solo por el error que provocó la derrota de la selección peruana ante Chile, sino también por su rendimiento durante todo el partido. ¿Qué le parece? 7 de la mañana con 18 minutos. 7 de la mañana con 18 minutos. Ahí está la información, queridos amigos, en el plano local, regional, nacional y también deportivo. En adelante estaremos ampliando todas estas informaciones. Vamos a ir a una pequeña pausa y nosotros retornamos. En realidad nuestra municipalidad depende prácticamente de las regalías mineras, del canon minero, ¿no?, que tenemos como ingreso cada mes, porque en realidad nuestro fondo común no alcanza prácticamente ni echar a pago de una parte de los personales, ¿no? Y con eso pues se hace en realidad la ejecución de los proyectos, ¿no? En realidad los ingresos mensuales que tenemos es por el concepto de regalías mineras, ¿no? No tiene una cifra única o estándar. Entre los 8 o 9 millones hay un comportamiento, ¿no? Por ejemplo, en marzo hemos tenido solamente 5 millones de soles. En febrero hemos tenido 8 millones. Hay un comportamiento que varía dependiendo de la venta que hacen de los minerales. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricuy. Sí, efectivamente, la Municipalidad Distrital de Coyhaique, a partir de octubre del año 2024, ¿no?, venimos recibiendo un incremento respecto a regalías mineras. En ese entender, más o menos en octubre, Coyhaique recibe 3 millones, noviembre creo 3 millones, diciembre también, ¿no? Y usted lo ha manifestado, y los montos este año, gracias a eso, se ha iniciado como 6 obras, y en los próximos días tenemos, creo, 3 inicios de obra, ¿no?, en las diferentes comunidades. El segundo tajo, el tajo Chalcobamba, y gracias a eso ya Coyhaique percibe, ¿no?, una buena cantidad. Estos dineros son en beneficio de la sociedad, y este conocimiento de la sociedad no solo son obras de infraestructura, tenemos proyectos productivos, tenemos actividades, tenemos viveros, y en todo se refleja, ¿no?, que en cierta forma está mejorando la calidad de vida en favor de los hermanos de Coyhaique, ¿no?, y creo que se está reflejando en temas de inversión. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricuy. En
la ejecución presupuestal llegamos como ninguna época, en primer lugar, con 36.9% de ejecución presupuestal. Estamos liderando al interior de la provincia, pero también hay que tomar en cuenta el monto del presupuesto que tienen las municipalidades, y en este caso la municipalidad distrital de Chalocho pues tiene un recurso, yo diría después de la región, un recurso importante, significativo y que genera desarrollo. De la asignación presupuestal pues yo creo que es meritorio, considerable esta ejecución presupuestal que venimos logrando, y nuestra aspiración es de que a junio lleguemos al 50%, y también nuestra aspiración es cerrar al 100% y que no se les divierta dinero alguno al tesoro público. Pero son cantidades de obras que la población es testigo, ustedes son testigos de las obras que se van entregando, se van aperturando gracias a las regalías y al canon, pero hay que reconocer, porque si no fuéramos así, nuestro destino sería otra realidad. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. Así es, en Huillaricuy, desarrollo de la información. Bienvenidos a los que recién se conectan a través de las redes sociales. Estamos a través de Facebook, Radio Surfuy, Surfuy Cotabambas, y también estamos a través de YouTube y por supuesto en TikTok. Nos encuentra como Radio Surfuy a través de la onda, la amplitud modulada 810 para todo Cotabambas, Grau, Chumbivilcas, Paruro, Anta, 102.7 la frecuencia modulada en Chalhuahuacho, en Tambobamba en los 97.5 de la frecuencia modulada. Un abrazo cordial a través de Radio Guaira, 101.5 de la frecuencia modulada en el distrito de Coyllurqui. Bueno, ahora sí, queridos amigos, damos inicio al desarrollo de la información, y a esta hora de la mañana ya está en la línea telefónica el doctor Fidel Wilfredo Tito Vilches, intendente regional de Apurímac. Vamos a conversar con respecto a esta actividad que ellos han desarrollado. Se ha desarrollado más de 16,000 inspecciones por incumplimientos del depósito de la CTS entre los años 2024 y lo que va en el año 2025. Y el 97% de estas inspecciones se han desarrollado por las denuncias de los trabajadores. Quiere decir que la actividad, y de hecho los trabajadores, estemos atentos a lo que pueda ocurrir seguramente en la institución, en la empresa donde usted está elaborando. Vamos a recibir al doctor Fidel Tito Vilches. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Te escucha toda la provincia de Cotabambas. ¿Cómo estás? Muy buenos días y gracias a toda la población de Cotabambas. Bueno, en primer lugar quiero hacer llegar el saludo del Superintendente Nacional de Fiscalización Laboral, doctor Michel Guevara Varela, y a su vez agradecerle a usted por permitirnos abordar y compartir con su audiencia un tema tan importante como lo es la compensación por tiempo de servicio. Como es de conocimiento, la compensación por tiempo de servicio es un beneficio social que tiene como objetivo proteger al trabajador de las contingencias que pueden originarse como consecuencia del cese en el trabajo. Este beneficio en realidad está regulado por el texto único ordenado del Decreto Legislativo 650, el mismo que fue aprobado por Decreto Supremo 001-97-TR. La CTS en realidad funciona como un seguro de desempleo. Es importante señalar que este soporte financiero permite al trabajador cubrir sus necesidades básicas y la de su familia mientras busca un nuevo empleo y deja de percibir ingresos regulares. Por otra parte, debo señalar también que este derecho laboral que el empleador está obligado a otorgar a los trabajadores están sujetos al régimen laboral privado y está sujeto obviamente a todos los que pertenecen al régimen laboral privado y que siempre y cuando laboren una jornada mínima de 4 horas diarias. Para dicho efecto, el empleador deposita semestralmente en una cuenta del trabajador. Estos depósitos deben realizarse dentro de los primeros 15 días calendarios de los meses de mayo y noviembre de cada año.
Sin embargo, si el último día es inhábil, por ejemplo en este año, entonces el depósito el empleador lo pudo haber hecho hasta el primer día hábil del día siguiente, en este caso el día lunes, ¿no? Como correspondería. Ahora, los depósitos de la CTS, incluidos sus intereses, en realidad son intangibles e inembargables, salvo por alimentos y hasta el 50% de su valor. El abono al trabajador solamente procede en caso del cese del mismo y cualquiera sea la causa que lo motive. Debemos recalcar también que en caso de extensión del contrato por un periodo menor a un semestre, la CTS será pagada directamente por el empleador dentro de las 48 horas de producida el cese y con efecto cancelatorio. Por otro lado, en el supuesto que el empleador no otorgue la certificación del cese del trabajador dentro de las 48 horas, ello dará lugar a que la autoridad inspectiva de trabajo, sustituyendo al empleador, extienda tal certificado a efecto de permitir al trabajador el retiro de los beneficios sociales correspondientes. Por otro lado, en los casos que el empleador no entregue la hoja de liquidación de CTS o no deposite en forma oportuna el depósito a favor del trabajador, entonces el empleador estará sujeto a las sanciones correspondientes que para dicho efecto tiene la SUNAFIL. Hay que recalcar también que en los casos que se produzca un perjuicio al empleador por un mal actuar del empleado, entonces este podrá notificar al depositario para que la CTS y sus intereses queden retenidos bajo su custodia por el monto que corresponda hasta que se tenga el resultado del proceso judicial correspondiente. Eso es todo lo que se podría hablar acerca de las TTT y obviamente las sanciones que implica en este caso, en los casos que el empleador no cumpla con hacer el depósito correspondiente. No sé si tendrían algunas preguntas para aclarar algunos temas adicionales. Bueno, doctor Fidel, clarísimo lo que nos ha explicado, pero sin embargo hay que aclarar, ¿no? La pregunta llega al WhatsApp de la radio. Dice, CTS, yo soy, dice, trabajador del sector construcción. ¿A mí deberían darme CTS? Preguntan. Claro. Hay en los casos en los que la remuneración no corresponde en realidad. Estos conceptos ahí les voy a indicar en este tipo de casos, ¿no? Conceptos que no constituyen remuneración para el depósito de la CTS. Por ejemplo, hay conceptos, las gratificaciones extraordinarias u otros pagos que sean entregados por el empleador ocasionalmente a título de liberalidad no corresponde para el depósito del CTS, el costo o valor de las condiciones de trabajo, el valor del transporte supeditado a la asistencia del centro de trabajo, la asignación o bonificación por educación, la entrega de bienes o la propia producción de la empresa, cualquiera sea la forma de la participación en las utilidades de la empresa. Son casos en que no constituyen remuneración para el depósito de la CTS. En los casos, por ejemplo, también en los casos de la canasta Navidad o similares, en este tipo de casos, en la alimentación proporcionada directamente por el empleador que tenga la calidad de condición, entre otros aspectos. Debo señalar que en algunos casos, por ejemplo, en el caso de construcción civil, ellos tienen regímenes especiales, que sí obviamente se les otorga, pero se les otorga proporcionalmente en las boletas que ellos reciben, o sea, ya están asignados. En este caso, nosotros, cuando tienen el régimen laboral de la actividad privada en la 728, corresponde como le estoy indicando. En los casos que hay regímenes especiales, como el caso de construcción civil, también les corresponde en forma proporcional, a ellos les pagan en sus boletas correspondientes, ¿no? Que se les extiende semanal, quincenalmente o mensualmente en ese caso, ¿no? Mensualmente, que normalmente se les suele extender. Bueno, por acá también llega otra pregunta, doctor. Dice, tengo una pequeña empresa, dice, ¿no? Que trabajo y tengo no más de 15 trabajadores. ¿Debo darle CTS a ellos? Hay que tener en cuenta de que si ellos están son considerados o están en los REMIPE,
entonces no están facultados para entregar o depositar la CTS. Pero si no están considerados o no están registrados para dicho efecto, sí tienen que hacer el depósito correspondiente, siempre y cuando el trabajador labore mínimo 4 horas diarias. Bueno, ahí está en todo caso algunas preguntas que nos llegan y efectivamente responderlas. Por acá también nos acaba de llegar, CTS nos depositan ¿cuánto porcentaje de nuestra remuneración, dice? A ver, los depósitos de la CTS se calculan, o sea, es un beneficio que se calcula y se paga semestralmente. La remuneración computable para el depósito de mayo, por ejemplo, será percibido el 31 de octubre del 2025. En caso que el trabajador perciba, además de sus sueldos básicos, remuneraciones complementarias variables o imprecisas, el promedio de estos ingresará a la remuneración computable si el trabajador los ha percibido por lo menos 3 meses en el semestre de mayo a octubre. Es decir, el cálculo de la CTS se calcula en función al sueldo básico, pero si en el interín, en estos 6 meses computables, ha recibido comisiones, bonos, y estos han sido en 3 meses dentro del semestre, entonces este monto también son afectos para el cálculo de la CTS, o sea, se promedia. Y bueno, se debe adicionar que la remuneración computable es un sexto de la gratificación percibida en el semestre, ¿no? O sea, es un sexto de la gratificación percibida en julio del 2025, en este caso. Bueno, ahí está. De hecho, de repente necesita alguien que le pueda orientar un poquito mejor. Seguramente el poder hablar con usted en esta mañana no ha quedado de repente muy claro, o algún trabajador de alguna forma no está percibiendo cómo es que un trabajador debe hacer llegar un reclamo, una queja, cómo se canaliza. A ver, nosotros, la SUNAFIL, en realidad nosotros estamos ubicados aquí al costado del gobierno regional, en la avenida Puno, en la cuadra 6, estamos a la espalda de la Plaza de Armas. Ahí ustedes pueden acercarse a hacer las consultas correspondientes en nuestras oficinas. También tenemos canales de atención. Tenemos, por ejemplo, el aplicativo SUNAFIL en tus manos, tenemos nuestra página web donde pueden hacer las consultas correspondientes. Aprovecho la oportunidad para indicarles que a la fecha tenemos algunos problemas con nuestro sistema informático y bueno, en realidad tenemos unos problemas recientemente que se ha producido. Esperemos que esto se solucione hasta fines de semana. Probablemente el jueves, viernes tengamos ya una solución y ahí obviamente vamos a volver a atender a través de nuestros canales y absorber las consultas ya sea por depósito de CTS o por cualquier consulta laboral. Por ahora estamos atendiéndolos en forma presencial en nuestra oficina aquí en la avenida Puno, en la cuadra 6. Ahí pueden hacer todas sus consultas correspondientes y como les vuelvo a indicar, en realidad este beneficio social es para todos aquellos trabajadores del régimen laboral privado y que laboren un promedio mínimo de 4 horas diarias, ¿no? Y estos depósitos se hacen en forma semestral, en este caso mayo y noviembre. Como le digo, las consultas las pueden hacer en la avenida Puno, cuadra 6, al costado del gobierno regional. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por habernos dado mayores detalles con respecto justamente a este depósito de CTS que en las próximas semanas aunque ya concluyó, ¿no? En este año el depósito que deberían haber hecho en todo caso las empresas correspondientes. Doctor Fidel, muchísimas gracias y bueno, seguramente tenemos una próxima oportunidad para seguir dando información y también compartiendo conocimientos con nuestro público. Muchas gracias. Gracias a usted y antes de terminar solamente quisiera dirigirme a todas las empresas que
en el supuesto que por alguna situación no hayan hecho el depósito correspondiente, que debió ser máximo el día lunes que acaba de pasar, deberán hacer los depósitos inmediatamente, si no estarán sujetos a las sanciones correspondientes por parte de la SUNAFIL, en caso que obviamente haya las denuncias correspondientes o en caso que la SUNAFIL advierte esos incumplimientos, ¿no? Claro. Entonces, exhortamos a todas las empresas a que cumplan con el depósito correspondiente. Muy amable, gracias por su invitación. Muchas gracias a usted, muchas gracias, buen día. 7 de la mañana con 35 minutos, queridos amigos. 7 de la mañana con 35 minutos. Bueno, ahí está en todo caso, queridos amigos, a ustedes que trabajan de repente en el sector privado, fíjese siempre su boletita, ahí aparece CTS, en algún momento se está depositando, ¿no? Fíjese también sus cuentitas, hay que estar chequeando ahí, ¿verdad? Perfecto. Ahora sí, queridos amigos, vamos a seguir desarrollando la información. Bueno, estamos tratando de comunicarnos con el consejero por la provincia de Cotabambas, el señor Jaime Osorio, para que pueda justamente darnos detalles con respecto a avances que se vienen dando en nuestra provincia de Cotabambas en cuanto a proyectos, obras, en el marco ya quizá del aniversario que estamos casi despidiendo con el aniversario del distrito de Coyurqui en nuestra provincia de Cotabambas. Ya está en la línea telefónica, en todo caso. Cortó. A ver, en todo caso, seguramente nos llama, o bueno, esperaremos a que se pueda comunicarnos con nosotros. Bueno, decía que efectivamente se viene avanzando en cuanto a los proyectos y obras en el marco de estos nuevos aniversarios en el distrito de Chalhuahuacho y en el distrito de Coyurqui. Bueno, mientras esperamos la llamada del señor Jaime Osorio, que él nos ha pedido un espacio para poder saludar a los distritos de Chalhuahuacho y Coyurqui por estos nuevos aniversarios. No sé qué pasó, que no nos respondió y luego nos cortó. Algo de repente está en alguna reunión, no lo sé. Ojalá se pueda comunicarse con la radio, señor Jaime Osorio. Bueno, mientras tanto nosotros vamos a desarrollar información, por supuesto, con respecto a la salud. La salud es importantísimo, queridos amigos, y ya llega prácticamente fin de año, diciembre, vamos a estar por ahí seguramente celebrando en familia en Navidad, Año Nuevo también, las comiditas, y tenemos que tener cuidado o no, vamos a preguntarle. Está en la línea telefónica a esta hora de la mañana la nutricionista Pamela Salazar desde el Centro Médico de Antahuasi, orientándonos en esta mañana. ¿Cómo estás, Pamela? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Lisbeth, muchas gracias. Buenos días también a todos los que nos escuchan hoy día. Y justo hablaba sobre un tema también importante que ya se viene, estamos a puertas de algunas fiestas como la Navidad y el Año Nuevo, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de Navidad, estamos hablando de unión, de familia, de sentimientos que nos llevan sobre todo a querer estar más con los nuestros, ¿no? Con la familia. Y
también lleva a pensar a muchos en qué vamos a preparar para estas fiestas, ¿no? ¿Qué vamos a comer? Es más, desde ahora ya podemos ver que están vendiendo en algunos mercados o tiendas los panetones, que ya los estamos comprando. Antes solo lo veíamos en diciembre para fiestas, pero bueno, hoy en día ya esto se ha adelantado. Y también vamos a tener seguramente en la mesa de Nochebuena un poco de panetón y alistar algunas comidas que nos gustan para compartir en familia. Entonces, hablar de Navidad, vamos a hablar de sentimientos y también de lo que es nuestro estómago. Pero es importante que sepamos cómo vamos a alimentarnos de manera saludable, ya que tenemos que disfrutar, pero no podemos excedernos. En estas fiestas, como suele traer mucha abundancia, mucha comida, también eso significa tener excesos, como por ejemplo en el consumo de azúcar, en el consumo de las grasas y también de alcohol, ¿no? Porque hoy siempre se acompaña con una bebida ahí en estas fiestas. Entonces, tenemos que pensar cuáles vendrían a ser esas consecuencias de repente de ese exceso que vamos a tener en estas fiestas. Bueno, definitivamente vamos a tener un malestar digestivo, porque hacemos a veces unas combinaciones que a nuestro gusto está muy bien, son muy agradables, pero nuestro pobre estómago es el que termina pidiendo auxilio al final de todas estas actividades que podemos tener. También puede conllevar a que aumentes de peso, y eso, claro, va a preocupar mucho más a aquellas personas que ya están con sobrepeso, con obesidad, o que de repente también tienen diabetes, y para ellos, sobre todo en estas fiestas, es un poco estresante, ¿no? Porque no saben qué van a consumir, y si de repente eso puede disparar su insulina, la glucosa, y van a tener problemas también con la insulina. Entonces, es mucha preocupación también para ellos, o para los hipertensos, que también hay exceso pues de azúcar, de sal, y se les puede elevar la presión arterial. O para los que tienen colesterol ya elevado, ¿no? Con esos dolores de cabeza que a veces no nos dejan, y en estas fechas pues suele elevarse mucho más. Entonces, acá tenemos que pensar en una reflexión. ¿Qué significa realmente celebrar en estas fiestas? ¿No? Es comer demasiada comida, compartir todo esto con nuestros familiares, pero debemos hacerlo con conciencia, para que si hay alguien, sobre todo en nuestra familia, que esté pasando por alguna dificultad, alguna enfermedad como las que hemos mencionado, pues no vayamos a agravar esa situación en estas fiestas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque sí podemos escoger de manera más saludable, sin necesidad de dejar de compartir, de disfrutar algunas comidas que nos pueden agradar. Primero, un consejo que puedo darte es que planifiques con anticipación lo que vas a realizar. No esperes a último minuto y a ver qué cosa voy a hacer y aparece cualquier combinación que puede dañar la salud. Entonces, planifica con tiempo tus alimentos que vas a hacer, y ahí lo que debes incluir mucho es el consumo de verduras. Si bien es cierto, vas a buscar de repente el pavito, el chanchito, para poder consumir esta noche de Navidad o también de Año Nuevo, pues prepara siempre ensaladas, acompaña con ensaladas este tipo de cárnicos. Recuerda que la mitad del plato que debes brindar en esta noche buena debe tener ensaladas. El otro cuarto que te queda del plato sí debe contener la proteína. Bueno, ya vemos que para Navidad, Año Nuevo, lo mejor que se escoge es el pavo y también el chanchito, ¿no? Entonces ahí tienes una buena cantidad de proteína, y también puedes acompañarla con carbohidratos como por ejemplo un puré de papa, o si quieres un poco de arroz. Puedes incluir de repente estas fiestas el arroz integral, que es muy agradable y tiene buena cantidad de fibra, y ya no solamente el arroz blanco, ¿no? Entonces esa podría ser una alternativa un poco más saludable, y aún así vas a estar compartiendo con la familia. También vas a poder incluir ensaladas, estas ensaladas frescas y coloridas, como por ejemplo
la zanahoria, utiliza la beterraga, ¿no? La palta, importantísimo, siempre trata de incluir porque tiene omegas y que van a ayudar a bajar un poco ese colesterol que puede generarse con estos alimentos en este día. Utiliza el aceite de oliva también para colocarle a tus ensaladas, y limón, o sino también la sidra de manzana, que es muy bueno también para bajar un poco ese exceso de carbohidratos que puede haber. En cuanto a los postres, una alternativa sería comer frutas, por ejemplo, piña, manzana, consumir papayas, en lugar de estar haciendo siempre estos postres procesados, ¿no? O que los vayas a comprar. De preferencia, haz tú tus propios postres en casa con los ingredientes más naturales que puedas tener, y no estar comprándolo ya uno que esté elaborado, porque tiene mucho azúcar, muchos edulcorantes, o también pueden agregarle algunos conservantes que van a agravar mucho más la alimentación de este día. En cuanto al consumo del alcohol, está bien que puedas brindar ese día con unas copitas, de repente un poco de vino o algo de champán. No debes de evitar de repente hacerlo eso, pero lo que sí tienes que tener cuidado es que sea en exceso, porque el exceso del alcohol sumado a los carbohidratos o a las proteínas, pues van a incrementar esos valores, como por ejemplo de glucosa, o puede ser que un hipertenso se dispare su presión arterial. Así es que eso puede agravar todavía en esos momentos tu alimentación saludable. Así es que consumir todo con moderación, no se debe de comer con exceso, ni tampoco beber bebidas alcohólicas en exceso. Trata de comer algo más saludable, ¿no? Y tu cuerpo definitivamente te lo va a agradecer. Debes recordar que al celebrar entonces estas fiestas para Navidad y Año Nuevo, pues es un tema emocional, también definitivamente algo social, y también nos puede ayudar como que conversar esto con la familia, tomar buenas decisiones para la alimentación, para los que tienen diabetes o hipertensión o colesterol elevado, también cuáles podrían ser esos platos que pueden ayudarlos a ellos a que no incrementen esos valores. Debemos involucrar a todos debemos aportar ideas para presentar platos saludables, ¿no? De repente también, si con amistades te vas a reunir, con ellos también puedes conversarlo con anticipación para que todo sea lo más saludable posible y puedas compartir en familia sin dejar de lado comer también algo rico. Efectivamente, Pamela, algo rico. Uy, ya se me hace agüita en la boca el recordar, o en todo caso el pensar ya que pues en Navidad, o bueno, no sé, de acuerdo, cada familia tiene, por así decirlo, algunas costumbres también ahí, no sé si de comer un pavito, o finalmente lo que haya, ¿no? Una gallinita, un caldito de gallina, o qué sé yo, alguna otra carnecita también allí. Y bueno, el Año Nuevo, que también casi siempre ya es una costumbre y unas creencias que también se tienen en la familia, en la comunidad o en el barrio, el comer el chanchito, cosas así, ¿no? Entonces, qué bueno estas recomendaciones, y creo que vamos a estar recordándoles siempre a nuestros oyentes a lo largo de las semanas que todavía vienen, Pamela. Sí, claro que sí, vamos a estar hablando siempre y dándoles esos tips, esos consejitos que pueden ayudar sin llegar a los extremos, ¿no? No podemos decir no consumas esto nunca, o no compartas esto porque te va a hacer totalmente mal. No, aquí el detalle y siempre el mensaje es: no lo hagas en exceso. Si hoy en día tenemos algunos problemas de salud más recurrentes que antes, es porque hemos exagerado de repente en combinar nuestros alimentos, en la cantidad también, y eso ha conllevado pues a que nos estemos enfermando cada vez más. Entonces tenemos que parar un poco esto, no debemos de ir al extremo del exceso, y definitivamente vamos a poder disfrutar de estas fiestas como siempre lo hemos hecho, en familia, con amistades, con las personas que más queremos, y esta unión también tiene que ir acompañada de una alimentación saludable. Hablando de combinar, Pamela, llega la consulta al WhatsApp. Por ejemplo, dice, ¿no? El pavito, o en todo caso el chanchito, podría combinar con papa o no, o mejor solo con alguna otra cosa, o con arroz. ¿Con qué podría combinar? Dice. Por supuesto que sí, puedes agregarle un carbohidrato acompañando a tu proteína, ¿no? La proteína que tú escojas,
puede ser pavita, puede ser chanchito, algunos también escogen el pollo. De repente un poco raro o extraño, pero quién sabe, por ahí alguien decida hacer una truchita, de repente por ahí, no sé que como tú decías, cada familia tiene un estilo, un hábito, y no podemos descartar que por ahí, bueno, tenemos en la zona bastante trucha y que, por ejemplo, algunos decidan alimentarse con ello, y son buenas fuentes de proteína. Pero sí es necesario para acompañar este platito con un carbohidrato. ¿Cómo puede ser un papa? Que lo puedes hacer a través de sancochada o al horno, puedes también hacerlo en puré de papa, ¿no? O ensalada que acompañe con la papita picada, sancochada con otras verduras y va a acompañar a tu cárnico. Por supuesto que puedes hacerlo. También puedes utilizar el arroz, sí, recuerda no solamente que no debe ser en exceso, grandes cantidades. Para ello yo, de todas maneras, recordarles que existe una alternativa del arroz, que es el arroz integral, no solamente el arroz blanco. Y con el arroz integral, lo importante de este arroz son que tiene buena cantidad de vitamina B y también tiene buena cantidad de fibra, que va a ayudar a que tú te sientas saciado con poca cantidad. Es una manera de repente de engañar un poco al estómago, que puede estar grande por todas las veces que hemos comido, y mientras más consumas, este estómago va a crecer más porque es una masa elástica y por lo tanto te va a pedir que llenes cada vez ese espacio que ha crecido, que llenes con más y más comidas, y por lo tanto puedes ir subiendo y subiendo inclusive de peso, ¿no? Entonces, para que te dé esa saciedad, el arroz integral, por ejemplo, te ayuda mucho por esa cantidad de fibra y no vas a tener la necesidad de estar comiendo más porciones, ¿no? Y aparte que, bueno, tiene vitaminas, como les decía, la vitamina B, que es importante para nuestra salud. Perfecto, Pamela. Muchísimas gracias por estas recomendaciones a tomar en cuenta y no excedernos, básicamente. Muchas gracias. Hasta la próxima, Pamela. Muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. Muy buenos días. 7 de la mañana con 50 minutos, queridos amigos, 7 de la mañana con 50 minutos y bueno, ahí están las recomendaciones para una buena alimentación, de todas maneras, una buena alimentación, comer rico, pero sano también, ¿verdad? Entonces, este fin de año no se exceda, yo sé que vamos a reunirnos, vamos a reencontrarnos de repente después de mucho tiempo con las familias, pero podemos disfrutar, de todas maneras, disfrutemos de la comidita, pero no excediéndonos, ¿ok? Entonces hay que cuidar siempre nuestro colesterol, mucho más los que son, no sé, pues de mi promoción, los que ya estamos por allí, ya no podemos procesar, pues como cuando uno tenía 20 años, ¿no es cierto? Las grasitas que uno va consumiendo, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado. Perfecto, entonces con estas recomendaciones, queridos amigos, ahora sí, nos vamos hasta la capital de nuestra región de Apurímac, Abancaycito. ¿Cómo estará el clima por Abancay? Está ya en la línea telefónica nuestro colaborador de Radio Surfui, Marcial Reinaga. ¿Cómo estás, Marcial? Buenos días. Muy buenos días, Liz. Abancay amaneció soleadito en estos momentos, es una mañana calientita. Perfecto. Así es el día. Sí. Sí. Bueno, el clima ya siempre es caluroso, por así decirlo, ¿no? Es calientito, ¿no? Ahí no hay queja, básicamente. Marcial, cuéntanos qué está ocurriendo allá en la capital. Ya, bueno, la primera, este lunes 24 de noviembre a las 4 de la tarde, la ciudad de Abancay se viste de orgullo con la gran inauguración de la renovada planta de asfalto de Abancay. Esto se va a realizar en el kilómetro 6 al costado del grifo Luchito. Esta moderna infraestructura no es solo maquinaria, es el motor que impulsará nuevas pistas, mejores accesos y un Abancay más conectado. Más obras, más empleo, más desarrollo para todos. La Municipalidad Provincial de Abancay te invita a ser testigo de este hito que marcará un antes y un después de nuestra historia vial. Ven, participa, celebra y conoce de cerca cómo se construye el futuro de nuestra tierra. Abancay avanza con paso firme, te esperamos. Asimismo, tragedia en Curahuasi de luto, tragedia.
Tragedia minera enluta a la provincia de Abancay. 3 jóvenes mineros artesanales perdieron la vida la noche del 17 de noviembre tras un derrumbe en una labor minera ubicada en Huayaco, comunidad de Colpa, distrito de Curahuasi. Las víctimas identificadas como José Manuel Gómez Guamaní 20, Nelson Alarcón Huachaca 24 y Johan Arredondo Borda 26 fueron sorprendidas por el desprendimiento de una pared de socavón mientras realizaban trabajos de extracción. Efectivos de la PNP Curahuasi acudieron al lugar para iniciar las investigaciones. 2 cuerpos fueron trasladados al centro de salud de Curahuasi, mientras que el tercero permanece en Jolpa, donde será velado por sus familiares. Asimismo, Abancay da un gran paso en salud. Ya no es solo una promesa. El Hospital de la Solidaridad será una realidad en febrero del 2026, con una moderna infraestructura de 8 niveles y más de 15 especialidades médicas. Este centro de salud brindará atención especializada, accesible y continua a miles de abanquinos. Durante una visita oficial, el alcalde provincial junto a representantes de CISOL y autoridades locales verificó el avance de la obra en la avenida Huancavelica. El hospital contará con médicos residentes de Lima, equipos de alta tecnología y servicios de telemedicina, evitando traslados innecesarios a la capital. Una obra histórica que marca un antes y un después en el acceso a salud de calidad en nuestra provincia. Asimismo, recuperación de espacio público en Abancay, Avenida Panamá, primera cuadra. La Municipalidad Provincial de Abancay ha dado un paso firme hacia el orden y la seguridad ciudadana, recuperando un espacio público que permaneció ocupado informalmente por más de 30 años. Esta acción ejecutada tras agotar todos los canales administrativos y sociales responde al derecho colectivo de contar con una ciudad más accesible, moderna y libre de riesgos. El año 91 se otorgaron 41 puestos de ventas de manera temporal. Con el tiempo esta autorización se volvió permanente, generando subarriendos, desorden y obstrucción de la vía pública, afectando directamente la seguridad de vecinos y transeúntes. Informes técnicos advertían que las estructuras informales impedían el desarrollo del cerco perimétrico del Estadio El Olivo y bloqueaba rutas de evacuación, exponiendo a niños, adultos mayores y personas con discapacidad durante eventos deportivos. Hoy Abancay avanza hacia una mejor calidad de vida. La recuperación de este espacio no es solo una medida legal, es una apuesta por el bienestar común, el orden urbano y la dignidad de nuestra ciudad. Invitamos a toda la población a respaldar este proceso que marca un nuevo capítulo en la construcción de una Abancay más segura, inclusiva y orgullosa de su transformación. Asimismo, el pueblo de Abancay exige salvar Tarajasa antes de que sea demasiado tarde. Tras más de 20 años de invasiones y demoras judiciales, el mirador de Tarajasa, uno de los últimos pulmones ecológicos de la ciudad, está en grave riesgo. Mafias organizadas continúan apropiándose ilegalmente de terrenos estatales ante la falta de acción del Poder Judicial y la débil coordinación entre instituciones. En febrero del año 2024, la municipalidad logró recuperar 75 hectáreas, pero hoy esas tierras junto a otras 90 hectáreas vuelven a estar amenazadas. La ciudadanía exige una respuesta inmediata, firme y articulada para proteger este patrimonio natural y frenar el avance de traficantes de terrenos. Tarajasa no es solo tierra, es futuro, es vida, es Abancay. Asimismo, convenio histórico por el futuro ambiental de Abancay, Sayhuapampa, planta de tratamiento de residuos sólidos. En un hecho trascendental para la provincia, la Municipalidad Provincial de Abancay y la comunidad campesina Juan Velasco Alvarado han suscrito un convenio marco que garantiza la ejecución de la esperada planta de tratamiento de residuos sólidos en Sayhuapampa. Esta alianza estratégica marca un antes y un después en la gestión ambiental de la ciudad. El acuerdo con vigencia de 20 años renovables consolida un trabajo conjunto que promueve la salud pública, la sostenibilidad y el bienestar colectivo. La comunidad ha cedido 24 hectáreas para la construcción de la moderna planta, mientras que la municipalidad se compromete a aportar recursos, entregar abono orgánico, reconocer impacto y priorizar la contratación de mano de obra local. El alcalde Raúl Peña Sánchez destacó que este convenio simboliza unidad, responsabilidad y amor por la tierra. Por su parte, el gerente municipal Renzo Bustinza Cárdenas subrayó que el expediente técnico está prácticamente concluido y será presentado ante el Consejo para su aprobación y posterior envío al Ministerio del Ambiente. Esto es todo por ahora, Liz. Muchísimas gracias, Marcial, por toda la información que has compartido esta mañana completa de la capital de nuestra región, Abancaycito. Hasta cualquier momento. Hasta la siguiente semana. Gracias.
Bendiciones, gracias. 8 de la mañana ya con 59 minutos. 7 de la mañana con 59, perdón, 7 de la mañana con 59 minutos, queridos amigos. La emoción nos embarga de todas maneras. A ver, hay saluditos que nos están llegando efectivamente al WhatsApp de la radio. Mucha atención. Por acá nos dice, a ver, muy buenos días, señorita. En este día quiero hacer llegar un saludo cordial a nuestros hermanos cuyurquinos y al distrito de Cuyurqui por su aniversario. Un pueblo acogedor y pujante, que Dios me los bendiga grandemente. Feliz aniversario desde el distrito de Cotabambas, nos dice así. Felicitar al señor alcalde por inaugurar decenas de obras en beneficio de la población. Ahí está el saludo de Eudiviges Huamán. Y bueno, hablando de Eudiviges, nos envía también este comunicadito. Mucha atención, queridos amigos, mucha atención. A ver, dice, comunicado, el Frente de Defensa de los Intereses del Distrito de Cotabambas está invitando al tercer encuentro de dirigentes sociales, así como también autoridades políticas de la provincia de Cotabambas a un espacio, dice, de unidad, decisión colectiva. Se tocarán los siguientes aspectos, tome nota: análisis del gobierno local, provincial, gobierno regional de Apurímac, subregión, gobierno central, asimismo creación de la Federación Campesina de la provincia de Cotabambas. Además también será, dice, un espacio para escuchar a la población, sus necesidades, sus preocupaciones, del mismo modo asuntos prioritarios del distrito, a realizarse este domingo 23 de noviembre en la plaza de Cotabambas. Y están invitados todos los autoridades, dirigentes barriales, comunales, asociaciones, población participante. Entonces ahí está el comunicadito. Muchísimas gracias a Eudiviges Huamán, que hace llegar también el saludo al distrito de Cuyurqui por su aniversario. Perfecto, ahora sí, nos vamos a ir ya con la información de los diarios, de los diarios de circulación regional y nacional. Vamos a ver, comunicarnos en todo caso, mientras ponemos la pausita, vamos a comunicarnos con nuestro compañera de trabajo, Zulema. A ver, Zulema, si por ahí nos puede en todo caso ya contactarnos, y vamos a poner el fondito efectivamente. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. 8 de la mañana con 3 minutos, 8 de la mañana con 3 minutos. Bueno, entenderán que hoy es el Día del Hombre, por eso que se fueron a celebrar nuestros queridos compañeros, y estamos pura mujeres en esta edición del informativo Huillaricui. Y bueno, en la línea telefónica está nuestra compañera de labor, Zulema López, con los diarios de circulación regional nacional, para actualizar la información hoy 19 de noviembre de 2025. Zulema, ¿cómo estás? Buenos días, adelante. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sí, efectivamente, hoy estamos puras mujeres acá en el noticiero. Así es. Bueno, nuestros compañeros por su día se lo tomaron en serio y se fueron a celebrar y festejar. Un día internacional del hombre. Un abrazo para todos los varones, hombres. Bien. Adelante, Zulema. Acá desde Tambobamba, hoy miércoles 19 de noviembre del 2025, estas son las principales portadas, las principales primeras planas de los diarios de circulación nacional y regional. Empezamos con el diario El Comercio, quien nos tiene el día de hoy en su portada. Comisión amplía el reinfo a fines del 2027 y extiende la ilegalidad. Cuestionada decisión del Grupo de Energía y Minas del Congreso. Según especialistas, la prórroga de registro aumentará la informalidad, facilitará las actividades mineras ilegales y causará mayores daños ambientales y sociales. El respaldo al texto, que aún debe pasar por el Pleno, provino de los legisladores de FP, APP y Renovación Popular, Somos Perú, la bancada socialista, Podemos Perú, JP y PP. Entre otras noticias del diario El Comercio en su portada,
El Pleno votará hoy el informe que plantea la inhabilitación por 10 años para la golpista Betsy Chávez, ex primera ministra de Pedro Castillo. Si el Congreso aprueba la propuesta, la ex jefa del PCM, asilada en la Embajada de México, quedará impedida de ejercer cualquier cargo público. Vamos con más noticias en el tema del día, en la portada del diario El Comercio, hoy miércoles 19 de noviembre del 2025. Incertidumbre sobre el futuro del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Perú, Repsol y Pluspetrol se retiraron del mecanismo. Estas sumas son del 65% del mercado local. Vamos con más noticias. Tenemos el diario La República que nos tiene el día de hoy en su portada. Jueces supremos cometieron plagio en una sentencia. Jueces supremos cometieron plagio en una sentencia. Sala especializada en propiedad intelectual de Indecopi concluye investigación. Los magistrados de las salas civiles de la Corte Suprema de Justicia copiaron 2 textos de los abogados Forni Manco y Juan Luis Avendaño en sentencia plenaria civil del 2014. Tribunal del Indecopi encuentra responsable y amonesta al expresidente del Poder Judicial Enrique Mendoza y dispone volver a publicar la resolución corregida. Entre otras noticias en la portada del diario La República, hoy miércoles 19 de noviembre, Congreso amplía el 2027. Acuerdo de la Comisión de Energía y Minas permite la reincorporación al registro de 50.000 mineros que habían sido excluidos el julio pasado a fin de regularizar sus actividades. Vamos con más noticias, vamos con más portadas. Tenemos el diario Gestión, el diario de Economía y Negocios del Perú, quien nos tiene el día de hoy en su portada. Ampliación del Reinfo hasta el 2027 queda lista para debate en el Pleno. Comisión de Energía y Minas dio luz verde a propuesta. Dictamen contempla reingreso de más de 50.000 registros de mineros excluidos por estar inactivos por más de un año, que podrían retomar operaciones. A Julia Torreblanca, presidenta del SMAPE, le preocupa que este registro siga funcionando como escudo para darle impunidad a los mineros ilegales sin ningún control. Entre otras noticias en la portada del diario El Gestión, minería, el sector más expuesto a filtración de datos en Dark Web, según Soluciones Virtuales Perú. También tenemos otra noticia en la portada del diario de Gestión. Bancos peruanos son los que más aumentan ganancias en la región, pero tienen tercera mora más alta según Felaba. Vamos con más portadas. Perú 21 nos tiene el día de hoy. Ir al Perú, por supuesto. El Papa León XIV confirmó su decisión de venir a América el próximo año. Dijo que México, Uruguay, Argentina están pendientes y que ir al Perú, por supuesto. Entre otras noticias en la portada de Perú 21, Comisión de Energía y Minas tranza con la minería ilegal. Todo queda en manos del Pleno. Vamos con más diarios, con más portadas. El diario del Bicentenario, el diario oficial El Peruano, nos dice hoy en su portada: policías actuarán vestidos de civil en zonas críticas, ampliarán estado de emergencia en Lima y Callao. Comando dispone nueva estrategia para reforzar la inteligencia operativa y combatir con mayor eficacia la delincuencia y las extorsiones. El 50% de los agentes estará en esta condición, informa el Inter. Entre otras noticias en la sección política, implementarán el segundo tramo de aumento a docentes, elevarán su piso salarial a 3.500 soles, destaca el Ministerio de Educación. 8:08, vamos con más portadas. Tenemos el diario El Ojo, hoy miércoles 19 de noviembre del 2025, nos comenta en su portada:
Más policías para proteger a choferes. Vestirán de civil para estar entre los pasajeros y capturar a delincuentes. Estrategia se denomina 50-50 porque la mitad de los agentes patrullará uniformado y la otra camuflados. Ministro del Interior busca que medida ayude a combatir las extorsiones a empresas de transporte en Lima y Callao. También más abajo en la portada del diario El Ojo traerán al Perú al monstruo. Paraguay aprobó su extradición. Vamos con más portadas. El diario El Correo nos tiene hoy en su primera plana la bancada Reinfo. La Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó la ampliación hasta el 2027 del registro que promueve la minería ilegal. Norma fue avalada por 8 bancadas del Parlamento, incluida la del presidente José Gerí, y permite la reincorporación de los 50.000 excluidos, un retroceso total. Entre otras noticias en la portada, la presidenta del Jurado Nacional de Justicia demanda competencia ante el Tribunal Constitucional por Delia Espinosa. Vamos con el diario El Trome, quien nos tiene hoy en su portada: de los pelos traerán el monstruo. Jueza de Paraguay aprobó que lo entreguen al Perú y le darían 30 años de cárcel. Lo llevarían a Chayapalca y piden que lo tengan incomunicado. Peligroso delincuente dice que acá lo van a matar. Entre otras noticias en la portada del diario El Trome, hoy miércoles 19 de noviembre, plan para proteger a choferes. Policías vigilarán rutas de buses 50-50. Vamos con más noticias. El diario El Popular nos tiene en su portada también al monstruo. Traerán al monstruo al Perú. Justicia paraguaya aprueba extradición del criminal. Luis Moreno deberá responder por los delitos de extorsión, sicariato y robo agravado. Líder de los injertos del Cono Norte recibiría una pena de entre 20 y 30 años de prisión. Entre otras noticias, en la portada del diario El Popular, queman 5 buses. Siniestro en empresa Pegaso habría sido originado por los extorsionadores. 8:10 de la mañana, vamos con más noticias ahora con los principales diarios de circulación regional. Tenemos acá bastante información para brindar. Tenemos el diario del Cusco, quien nos tiene hoy en su portada: denuncian otro caso de negligencia médica. Madre de 3 hijos muere tras ser sometida a intervención estética en Clínica Paredes de Cusco. Efectivos de la Policía Nacional del Perú, DIRINCRI, detuvieron al cirujano estético que llegó de Lima para efectuar intervenciones en Cusco. Familiares denuncian que el profesional no se preocupó de la paciente y el personal de la clínica no supo actuar para salvarle la vida. Entre otras noticias, policía sigue encontrando celulares, chips y drogas al interior del penal Quencoro. Ayer se desarrolló sorpresivo operativo de control en el establecimiento penitenciario con participación de fiscales. A pesar de todas las medidas que dice implementar el INPE, el ingreso del material ilegal al interior de la cárcel no se detiene. Entre otras noticias del diario del Cusco, cifras oficiales señalan que el Cusco fue la segunda región con más casos de feminicidio el 2024. Vamos con otros diarios. Tenemos el diario Chasqui, Apurímac para el Mundo, que nos tiene hoy en su portada: 3 jóvenes mueren en socavón minero en Curahuasi. Una vez más, la minería informal cobra vidas. El 17 de noviembre, en el sector de Guayaco, comunidad de Coipa, distrito de Curahuasi, un derrumbe dentro de un socavón minero terminó sepultando los sueños y el futuro de 3 jóvenes que trabajaban en condiciones precarias y al margen de toda seguridad. El desprendimiento repentino de rocas con fierros los aplastó, arrebatándoles la vida. En Abancay recuperan el cuerpo de joven bañista desaparecido en el río Pachacha, Sanchichigua. Y en Chalhuanca, con más de 7 kilómetros de protección, impulsan mega obra de defensa ribereña. Vamos con más portadas. Tenemos el diario El Pregón, el diario de Apurímac,
quien nos tiene hoy en su portada: 3 mineros artesanales mueren, llanto y dolor en Colpa, Curahuasi. 3 jóvenes mineros artesanales perdieron la vida tras el derrumbe de un socavón en el sector de Guayaco, comunidad de Colpa, distrito de Curahuasi, en la provincia de Abancay. Vamos con más noticias. El diario El Pregón también nos tiene en su portada: Paraguay autoriza la extradición de Eric Luis Moreno, alias El Monstruo. Jueza paraguaya dio luz verde para poder extraditar a criminal. Más de 7 kilómetros de protección. Gobierno regional impulsa la mega obra de defensa ribereña de Chalhuanca. Y entre otras noticias del diario El Pregón, por la inclusión social, OMPE brinda taller de capacitación a más de 80 personas con discapacidad en Apurímac. Estas han sido las principales portadas, las principales primeras planas de los diarios de circulación nacional y regional. Volvemos mañana, Liz, con más información. Gracias, Zulema. Buenos días. 8 de la mañana con 16 minutos, queridos amigos. 8 de la mañana con 16 minutos. Ahí está los diarios de circulación regional y nacional que efectivamente pues nos dan la pauta en esta mañana 19 de noviembre. Bueno, en Arequipa también una situación compleja la que se viene viviendo. El diario El Correo en la región de Arequipa dice: crisis en centros de salud. La totalidad de consultorios médicos de Alto Selva Alegre tienen un sinfín de problemas que perjudican a los pacientes. Mientras tanto, piden capturar a los asesinos de Rómulo. Los familiares del empresario dedicado a la cochinilla llegaron hasta la Divincri para exigir justicia por su horrendo asesinato en La Joya. Esto viene ocurriendo en la vecina región de Arequipa. Del mismo modo, con un homenaje, dice, con un hombre de más, dice: Perú termina cayendo contra Chile. Bueno, esto es en cuanto a la información deportiva. Y hablando de la información deportiva, a ver, nadie nos ha dicho para que nos puedan apoyar ahí con la información deportiva. ¿Qué pasó? Nuestros compañeros de verdad están celebrando su día hoy. Está bien, bien merecido lo tienen. Muy bien, vamos con, antes de irnos, 8 de la mañana ya con 18 minutos, información que también queríamos ampliar con respecto, mucha atención a el precio del dólar. ¿Cómo está el precio del dólar? Preguntan por acá. Para hoy miércoles, bueno, el cambio está casi igual, digamos, con lo de ayer. Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. Está en la compra, se está cotizando en 3.36 la compra y la venta en 3.38. 3.36 la compra y 3.38 la venta. Bueno, hay algunas diferencias, obviamente, cada banco también que va manejando el cambio de esta moneda verde. Esta información de Caliwarma, recuerdan que se dio inicio a toda una investigación luego que, bueno, no solo antes, sino también ahora mismo las intoxicaciones que se viene dando pues en muchos lugares a muchos estudiantes, ¿no? Han detenido a 3 investigados por tráfico de influencia y allanan 13 inmuebles. Desde la Fiscalía han informado que los detenidos son investigados por los delitos de organización criminal y tráfico de influencias. El Ministerio Público informó hoy día sobre la detención preliminar de 3 personas como parte de diligencias en el marco del caso de Caliwarma, en las que también se allanaron 13 inmuebles en las regiones de La Libertad, Ancash y Lima. A través de la cuenta X de la institución indicaron que los dirigentes o que las diligencias son ejecutadas por el 9º despacho de la Fiscalía Supraprovincial especializado de delitos de corrupción de funcionarios. Los detenidos son investigados por los delitos de organización criminal y tráfico de influencia. Se trata de Aníbal Morillo, de 60 años, y Jorge Luis Silva, de 47 años, quienes habrían utilizado un esquema de contactos en la Gerencia Regional de Salud Jereza para facilitar de forma irregular el apoyo a la empresa Frigoinca SAC. Frigoinca está en
todo lado. Ellos son dueños y amos de este programa de Caliwarma, en permisos y fiscalizaciones sanitarias con el fin de obtener contratos con el programa de alimentación escolar Caliwarma. Claro, le daban ahí a la jereza su tajadita para que les den estos permisos y ellos pues puedan entregar, digamos, estos productos. La Fiscalía también dieron cuenta que la captura de Luis Álvarez, de 37 años, exfuncionario de la Unidad Territorial de Caliwarma en Ancash, quien habría recibido sobornos para manipular soportes o reportes de volúmenes de productos cárnicos. Esta investigación, señalan que esta investigación también está comprendido alcanza a Óscar Acuña Peralta, al hermanísimo de este señor que se está también lanzando a ser candidato, ¿no? El señor Acuña, quien de acuerdo al Ministerio Público habría participado en el esquema de tráfico de influencias. La investigación sobre el caso Caliwarma se encuentra en la etapa preparatoria y pues apunta a la existencia de una organización criminal enquistada en el Estado que manipulaba procesos de selección y adjudicación para favorecer a empresas proveedoras de alimentos, entre ellas Frigo Inca, y cuántas empresas más serán. Bueno, de hecho esto creo que de alguna forma usted y yo ya intuimos, sabemos que podría ocurrir, o estaría ocurriendo, ¿no? Pero bueno, ahí van las investigaciones. Según Fiscalía, ello había perjudicado la salud de miles de escolares en varios departamentos del país, no solo, como digo, todavía cuando se llamaba Caliwarma, ahora que se llama Huasimijona o así, no sé qué es, también continúan, obviamente, porque claro, son los mismos quienes están proveyendo todos estos productos y la situación no va a cambiar. Ojalá en verdad cambien y sean conscientes las empresas de poder proveer pues un alimento de calidad a nuestros niños. Son el presente y el futuro pues de nuestro país, y entonces démosle lo mejor a los más pequeños. 8 de la mañana con 22 minutos, queridos amigos, 8 de la mañana con 22 minutos. Ahí está la información para compartir con ustedes. Y bueno, no se olviden, está el WhatsApp habilitado 974-7824-20 para que pueda usted mandar el saludito correspondiente por los 83 añitos del distrito de Coyurqui. Por ahí me dicen que están descansando, se amanecieron ahí algunos bailando, me dicen pues en el aniversario. Está bien, una vez al año, que se diviertan, que estén alegres, felices y contentos, y seguramente ahora haciendo ya actividades protocolares para hoy, pues convocado desde la municipalidad del distrito de Coyurqui. Un saludo reiterado a todos los coyurquinos, a todos los mamitas, los papitos, grandes y chicos, jóvenes, señoritas coyurquinos. Bueno, ya para terminar el programa, queridos amigos, quería compartir también esta información que pues viene circulando, este fallecimiento de los 3 mineros artesanales en el sector o en el socavón de Colpa, esto en Curahuasi, en Abancay. De acuerdo a las informaciones, los 3 jóvenes que fueron a trabajar a la mina para pues ver un futuro mejor para ellos, han perdido trágicamente sus vidas tras este derrumbe ocurrido en el interior de la labor minera artesanal, donde extraían mineral en el sector de Huallaco, en la comunidad de Colpa, distrito de Curahuasi, en Abancay. Las víctimas fueron identificadas como José Manuel Gómez Guamaní, de 20 años, Nelson Alarcón Huachaca, de 24 añitos, y Johan Arredondo Borda, de 26 añitos, quienes según la información preliminar se encontraban trabajando en el socavón cuando un desprendimiento de tierra y roca los sorprendió y les sepultó. Hasta el lugar se han trasladado ya la Policía Nacional del Perú para realizar las constataciones de lo sucedido e iniciar justamente las diligencias que ayuden a identificar los casos
que provocaron o las causas que provocaron la muerte de estos 3 trabajadores. Pobladores de la zona indican que los cuerpos fueron trasladados al Centro de Salud de Curahuasi para continuar con las diligencias de ley, mientras una de ellas, de las víctimas, se habría quedado en Colpa para ser velado por su familia. Las familias de los fallecidos solicitan a las autoridades competentes a realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas de este derrumbe y sobre todo pedir seguridad en estas labores y que ya no sigan perdiéndose vidas humanas. Eso es lo que la población también clama y pide, efectivamente, seguridad en estos tipos de trabajo. 8 de la mañana con 25 minutos. 8 de la mañana con 25 minutos, amables oyentes. Y bueno, también esta información que creo que es importantísima en nuestra región de Apurímac, que también usted lo tenga allí sobre el desarrollo que se ha llevado a cabo con respecto a este encuentro de jóvenes. Se realizó con éxito el Encuentro Regional de Juventudes de Apurímac 2025 en coordinación con la Secretaría Nacional de Juventudes, SENAJU. El evento ha congregado más de 180 jóvenes de toda nuestra región de Apurímac. El Encuentro de Juventudes se consolidan como un espacio que promueve el diálogo, la capacitación y la articulación, acercando hacia las juventudes con las instituciones del Estado para fortalecer una participación descentralizada, exclusiva y también con enfoque territorial. Esta edición permitió desarrollar una jornada de reflexión, formación orientada al fortalecimiento de capacidades e intercambio de ideas entre jóvenes líderes. Durante el encuentro se reafirmó el compromiso de avanzar en la agenda regional de juventudes, impulsando así la creación de subgerencias de juventudes a nivel nacional y distrital, la formulación también de políticas regionales de juventudes y el fortalecimiento de los consejos de participación juvenil como instancias claves para la representación y toma de decisiones. Asimismo, los participantes debatieron en torno a los principales ejes de la política nacional de juventudes y eligieron también a sus delegados regionales, quienes representarán a Apurímac, dicen, el Encuentro Nacional de Juventudes, llamando la voz, propuesta y prioridades de la región. Gobierno regional destacó este encuentro. Y bueno, ahí están muchos de nuestros jóvenes, seguramente de muchas de las provincias de nuestra región de Apurímac, fueron convocados, llamados para hacer escuchar sus voces y dar seguramente opiniones y sugerencias con respecto al desarrollo de nuestra región de Apurímac. Y estos espacios consolidan efectivamente pues en este caso la participación de los jóvenes, el hecho de que ellos puedan pronunciarse, el hecho de que ellos puedan opinar con respecto a todo lo que conlleve el desarrollo no solo de la juventud mismo, que tengan ellos estos espacios, sino también al desarrollo integral de nuestra región. 8:28. Le ponemos punto final, queridos amigos, al informativo Villarico y correspondiente a hoy, 19 de noviembre 2025. Todavía tenemos la programación en adelante. En vivo, puede usted seguir enviando sus mensajitos de saludo por este nuevo aniversario de la en este caso del distrito de Coyllurqui. En todo caso, queridos amigos, ahí está el número telefónico, el WhatsApp, el 974-782420. Durante el programa de 10 a 12 del mediodía, rumbo al mediodía, estaremos leyéndoles a cada uno de ustedes también. Muchísimas gracias. Y me dicen por acá, están enlazados a través de Radio Poder Chasqui. Ajá, muchísimas gracias. Mil gracias a ustedes por la reproducción, lo que hacen pues el canal de esta Radio Surf, y que pueda salir también a través de Radio Poder Chasqui 97.9 en el distrito de Cotabambas. Muchas gracias por hacer posible esta conexión, básicamente. Nos despedimos. Estuvo con ustedes Liz Aldívar, y también agradecemos a todos nuestros compañeros de labor, y feliz Día del Hombre, ahí ellos están celebrando, y por supuesto a Zulema López también en primeras planas. Conmigo hasta unos minutitos, a las 9 en punto nos reencontramos con La Chambita, queridos amigos. Tupac Cama.
Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricui.